En el mundo dorado y engañoso de la época de oro del cine mexicano, donde las luces ocultaban sombras y los aplausos disfrazaban silencios, existieron historias que jamás llegaron a contarse. Hasta hoy, detrás de los reflectores, donde la fama brillaba pero también hería, una joven actriz vivió un amor que comenzó como un sueño y terminó como una pesadilla. Una historia de pasión, celos y tragedia, protagonizada por dos nombres que el público creyó conocer, pero que ocultaban un destino marcado por la obsesión y el dolor. Hoy te contaré lo que muy pocos se atrevieron a decir, la verdadera historia de Alejandra Meyer y Agustín Isunza, la pareja que el cine mexicano prefirió olvidar. En aquellos años donde el glamour del cine mexicano parecía envolverlo todo con su brillo dorado, detrás de cada sonrisa perfecta se escondían tempestades que el público jamás llegó a imaginar. La llamada época de oro del cine mexicano era un universo de luces, cámaras y aplausos, pero también de soledad, silencio y miedos disfrazados de elegancia. En medio de ese mundo deslumbrante, nació una historia que el tiempo trató de enterrar, pero que aún hoy resuena como un eco doloroso entre los pasillos de los estudios y los recuerdos de quienes vivieron aquella era. Era 1957. México respiraba cine en cada esquina. Las marquesinas de los teatros se iluminaban con nombres que el público adoraba, y la radio, cada noche, anunciaba los estrenos más esperados. Entre ese universo de estrellas y sueños en celuloide, apareció Alejandra Meyer, una joven actriz de mirada luminosa, apenas 20 años, llena de entusiasmo, talento y esperanza. Aún no era una figura consagrada, pero los productores ya hablaban de ella como una promesa. Sus primeros papeles secundarios habían llamado la atención por su naturalidad y frescura. Sin embargo, en el mundo del cine, el talento por sí solo no bastaba. Se necesitaban contactos, padrinos y a veces una mano que guiara, o al menos eso creía ella. Fue en ese contexto que conoció a Agustín Isunza, un actor experimentado, respetado por su oficio, por su voz grave, perfecta para el doblaje, y por su elegancia en los personajes de hombre maduro, sabio y sereno. A diferencia de otros, Isunza no parecía seducido por el brillo superficial. Tenía ese aire paternal, seguro, que atraía a quienes buscaban estabilidad. Alejandra, joven e impresionable, encontró en él no solo un compañero de escena, sino una figura de confianza. Las charlas entre rodajes se volvieron más frecuentes, las risas más largas, y pronto la complicidad dio paso a algo más íntimo. El romance creció a escondidas. En los pasillos del estudio se cruzaban miradas cómplices, mensajes disfrazados de bromas. Nadie lo sospechaba, o quizá todos lo sabían, pero preferían callar. En una industria donde el silencio era la mejor moneda de cambio, las historias de amor prohibido eran pan de cada día. En pocos meses, Agustín la convenció de casarse con él. «Serás mi musa y mi vida», le dijo. Y ella, ilusionada, creyó que había encontrado un refugio en un mundo lleno de lobos. Pero el refugio pronto se transformó en una jaula. Detrás de esa voz firme y de esa mirada amable se ocultaba un carácter oscuro, marcado por los celos, la desconfianza y una necesidad enfermiza de control. Alejandra, al principio, no lo entendía. Pensaba que su forma de protegerla era amor, hasta que los primeros gritos llegaron. Pequeños reclamos, luego escenas en público, miradas duras y finalmente los insultos. Los técnicos del estudio comenzaron a notarlo. Los maquillistas bajaban la vista cuando él se acercaba, y aún así nadie intervenía.
En aquella época el abuso se escondía detrás de los muros de los camerinos. Los poderosos se protegían entre ellos y las víctimas aprendían a sonreír para sobrevivir. Pedro Infante, cuentan los cronistas, llegó a observar aquella tensión. Compartió set con Alejandra gracias a la influencia del propio Isunza. Pedro, que tenía buen ojo para el sufrimiento ajeno, notó la tristeza de aquella joven, su forma de mirar al suelo cuando su marido entraba. Pero el medio era cruel. Todos veían, nadie hablaba. El año siguiente, 1958, marcó el principio del fin. Isunza, consumido por sus demonios, comenzó a controlar cada aspecto de la vida de su esposa. Revisaba sus guiones. Le prohibía aceptar papeles sin su autorización y decidía hasta el tipo de vestidos que podía usar. La celaba de sus compañeros, de los fotógrafos, incluso de los fans. Lo que había sido amor se transformó en obsesión. Alejandra vivía en un constante estado de alerta, temiendo cada palabra, cada mirada que pudiera desencadenar su furia. Dejó de dormir, dejó de comer, comenzó a adelgazar de manera alarmante. Sus ojos, antes llenos de ilusión, se apagaban poco a poco. Las discusiones se volvieron rutina. En los sets, los gritos se escuchaban tras las puertas cerradas. En los camerinos, los golpes quedaban disimulados con maquillaje. Pero ni el polvo de arroz ni el rouge podían ocultar el miedo. Y aún así, frente a las cámaras, Alejandra sonreía, actuaba, fingía que todo estaba bien, porque sabía que una denuncia podía significar el fin de su carrera, el veto, el olvido. Y entonces llegó la noche fatídica, una noche de verano, en una elegante casa de la colonia Roma, con sus techos altos, su escalera de madera y sus paredes adornadas con retratos familiares. Era una casa silenciosa, pero aquella noche se llenó de gritos. Isunza, fuera de sí, acusaba a Alejandra de infidelidades inexistentes. Decía que todos la deseaban, que ella disfrutaba provocarlo. Ella, agotada de tantas humillaciones, trató de calmarlo, pero la rabia del hombre se desbordó. Golpeó la mesa, lanzó una copa al suelo, la sujetó por los brazos y en un impulso desesperado, instintivo, Alejandra lo empujó con todas sus fuerzas. El cuerpo del actor perdió el equilibrio, rodó por la escalera y el sonido del golpe retumbó en toda la casa. El silencio que siguió fue espeso, insoportable. Alejandra, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, bajó los escalones una y otra vez temiendo lo peor. Allí, en el suelo, yacía su esposo inmóvil, con la cabeza ladeada y un hilo de sangre corriendo por el piso. Durante varios minutos creyó haberlo matado. Su mente se llenó de imágenes. La cárcel, los titulares, la vergüenza. Todo lo que había construido se derrumbaba ante ella. Pero cuando los médicos llegaron, la suerte o el destino decidió otra cosa. Agustín Isunza seguía con vida, aunque su cuerpo había quedado quebrado para siempre. La versión oficial fue distinta. Se habló de un accidente doméstico. Nadie mencionó empujones ni discusiones. La prensa publicó notas breves, y los amigos del actor, influyentes en el medio, se encargaron de silenciar la verdad. Alejandra desapareció un tiempo. Dicen que se refugió en casa de una amiga, lejos de la capital, temiendo las represalias, la prensa y la culpa. Pasaron los meses, y contra todo pronóstico, Isunza comenzó una larga rehabilitación. En los periódicos se habló de una recuperación milagrosa. Volvió a caminar, sí, pero no volvió a ser el mismo. Su carácter se endureció, su orgullo quedó roto y su prestigio manchado. Alejandra, por su parte, cargó con la culpa el resto de su vida. Aunque regresó a los escenarios y aunque hizo reír a millones de espectadores en décadas posteriores,
Dentro de ella seguía viva la sombra de aquella noche. Cada aplauso le recordaba lo que había perdido, su inocencia, su tranquilidad y la posibilidad de volver a amar sin miedo. El divorcio se concretó en silencio. Nadie habló, nadie preguntó. El expediente judicial fue sellado y archivado, protegido por productores y políticos que preferían mantener la imagen del cine nacional impoluta. En entrevistas futuras, cuando le preguntaban por su vida personal, Alejandra desviaba la mirada y respondía con una sonrisa discreta. He tenido una vida llena de aprendizajes. Y tal vez tenía razón, porque en su mirada seguía habitando una mezcla de fortaleza y tristeza que solo conocen quienes han sobrevivido al dolor. Aquella historia, sepultada durante años, terminó convirtiéndose en una leyenda oscura, una de esas que el público nunca vio, pero que el cine mexicano jamás podrá olvidar, porque detrás del telón de oro, donde todo parecía perfecto, también hubo lágrimas, gritos y sangre. Y en los corazones de esas estrellas que tanto admiramos quedaron heridas que ni el tiempo ni la fama pudieron borrar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Detrás de cada risa, de cada película que nos hizo soñar, hubo también lágrimas que el público nunca vio. Recordar no es juzgar, es comprender que nuestros ídolos fueron tan humanos como nosotros, capaces de amar, de equivocarse y de sufrir en silencio. Si esta historia te conmovió, te invito a dejarme tu comentario. ¿Crees que Alejandra fue víctima del destino o de su propio corazón? No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video, porque aquí seguimos rescatando las historias que el tiempo quiso borrar. Nos vemos en el próximo episodio, donde una vez más abriremos las puertas del pasado para recordar lo que el cine mexicano nunca contó.